Me gustaría empezar diciendo una frase de Ludwig von Mises en su libro La acción humana, que decía que el valor es el reflejo de la ansia con que una persona aspira al bien que desea, un poco recordando lo que ha dicho el conferenciante anterior en relación con las aspiraciones. El reflejo de la ansia con que una persona aspira al bien que desea significa en esa ansia de querer está el precio, está el valor de las cosas. Por eso cuando se refería al valor de los vinos tan caros de la Sicilia y justificaba la baja oferta, pues se justificaba con el que la aspiración de los consumidores era más alta en precio y por eso le permitía seguir manteniendo una baja oferta. Bien, en relación con la empresa familiar, que es la materia que me ha tocado en la mañana de hoy, tengo que decir que el índice de la materia que voy a tratar es, en primer lugar, imagen gráfica del liderazgo en las organizaciones. Es una transparencia que es mi concepto del liderazgo en las organizaciones. La necesidad de estudiar bien la empresa y la familia para hacer que la empresa sea competitiva, lo que yo llamo sistemas solapados, las tres potencias de esos valores solapados en la familia, que son tres potencias muy importantes, como veremos. Luego la eficacia puede aprenderse y finalmente lo que sería un plan estratégico dentro de la empresa familiar. Bien. Esa es la transparencia que yo siempre he utilizado para hablar del liderazgo. Realmente el liderazgo es la impulsión continua de una energía hacia el centro de una especie de balsa, supongamos un estanque de agua, y esta sería la cúspide, rodeado de otros estanques en niveles inferiores, incluso estanques a distintos niveles que representarían distintas partes de la empresa, incluso otras empresas, organizaciones satelitales, pero todas gobernadas desde una impulsión continua, energía del líder, que permite que, puesta la energía aquí, las aguas vayan superando los niveles y vayan llegando a todas partes. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, quiere decir que el líder o tiene mensaje o no lo es. Y si tiene un mensaje honesto, pues mejor, porque si no lo tiene, difícil tiene el futuro. En mi experiencia, yo cuando cuento pues mi experiencia en Lladró, porque es una de mis experiencias, no es la única, pues cuento que cuando yo llegué a Lladró fijé mis posiciones. Y fijé mis posiciones y tenía reuniones continuas. Éramos 3.000, llegamos a ser 3.500 personas en la organización, 500 más o menos o 400 en el exterior y el resto en España, esencialmente en Valencia. Los Lladró nunca quisieron fabricar fuera. Yo creo que acertaron en toda línea. Lo que a mí me pareció esencial era fijar que la dirección iba a ser en todo momento honesta. Y eso lo apliqué en los viajes, dentro de casa, tratando de mostrar cuál era mi pensamiento. Y mi pensamiento en reuniones permanentes con todo el personal de la empresa. Yo me pasé las 3.500 personas varias veces en reuniones continuas,
explicando qué era la calidad continua, explicando qué era el pensamiento honesto, explicando qué era no robar, explicando que había que ir a los entierros de los padres de las familias o de los familiares que fallecían, y siendo el que leía en las lecturas de la misa porque no había otro que quisiera leerlas, y yendo a los bautizos de los niños, y yendo a todas las cosas, con lo cual se marcó una diferencia. La diferencia se acabó manifestando cuando yo empecé a salir al exterior, y yo en todas partes quería tener el hotel cerca de una iglesia. Con lo cual, fijando eso, ya no me invitaban por las noches a cosas que no me tenían que invitar. Eso lo tenían clarísimo. Y bueno, pues yo así me encontraba más tranquilo que un ocho, ¿no? Bien. En relación con el liderazgo es eso. Si tú procuras manifestar qué piensas, cómo lo piensas, y tu pensamiento es honesto, poco a poco lo vas transmitiendo al resto de las personas, y como la estrategia no es más que responde a tres preguntas: ¿dónde estamos hoy?, ¿dónde queremos ir y cómo llegaremos allí? ¿Dónde estamos hoy? Es fácil hacer de notario. Bueno, a veces no tan fácil, porque hay que llegar a saber dónde estamos para que cuando lleguemos allí veamos cuál es la diferencia entre dónde estamos y dónde estamos allí. Y el cómo llegar allí es lo difícil de la estrategia, porque hay que ver desde donde estamos aquí a donde vamos allá, cómo será el camino y qué energías vamos a gastar en ese viaje, ¿no? Bien. Bien, la empresa familiar es tanto la parte izquierda, que es la fábrica, como la familia. Son dos partes muy importantes que siempre hay que tener en cuenta. Entonces, la empresa tiene que ser competitiva y la empresa familiar tiene que ser familiar, si no, ¿de qué estamos hablando? Entonces nos preguntaremos, ¿son ustedes competitivos? ¿Lo son ustedes realmente familia? Ser empresario no es nada fácil, y la gente se cree que llegar y ser el santo. No, mire usted, es más complicado que todo eso. Por eso hay tan pocos empresarios. Primero porque hay unos que sabiendo no se atreven. Hay otros que no sabiendo se atreven y fracasan. Hay otros que sabiendo se atreven y ganan la partida. Esos son los menos. Por eso hay menos empresarios que directivos y que trabajadores. A mí siempre me gusta poner dime papá, le dice el niño, le dice el niño al padre en la casa de la natalidad, dice, dime papá, ¿con cuál de ellos voy a tener que pelearme por el control de la empresa? Este planteamiento es perverso cuando se hace desde la familia, porque no es ese el planteamiento, el enfrentar a los niños desde niños ya con quién me tengo que pelear. Ese no es un planteamiento, eso es una odiosa forma de gobernar a los hijos. Pues claro, si empezamos así, pues se destruirá la empresa sin ningún género de dudas, por la ambición. Y no olvidemos que todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Es decir, las empresas que funcionan bien se parecen, pero las empresas que funcionan mal, cada una funciona mal por una cosa diferente. Raramente, como las personas, los casos se parecen. Yo he visto pegarse a hermanos en una reunión donde estaba yo, qué vergüenza. Pegarse por una discusión de nada. También las divisiones de pegarse a todos los pasos intermedios que puede haber, pues no estar de acuerdo, tener aspiraciones escondidas y no aprobar nada y estar siempre en tensión. Las familias que son felices y bueno, y por eso funcionan. Cada persona también es infeliz a su manera, o es feliz a su manera. Y las personas felices, todas se parecen, las infelices, cada una es diferente, de diferente manera infeliz. La empresa más antigua de la historia
que yo conozco es la empresa de Jacob, sobre todo la empresa que forma el hijo de Isaac, que es José, que ya sabéis que llega a ser el administrador del emperador en Egipto y que después de las plagas, tal, bueno, no creo que haga falta que aquí os cuente la historia, pero que es una historia muy bonita y que tiene un final feliz, con los hermanos vueltos a reunir, aquellos hermanos que lo vendieron y lo metieron en el pozo, y José allí reclamando, y luego, bueno, pues llegó a ser el que salvó a la familia del hambre y de las plagas, ¿no? Bien. Hay dos errores que hay que evitar: creer que el afecto mutuo bastará para que pueda afrontar los problemas, y creer que una empresa familiar se parece a cualquier otra empresa que no sea familiar. Habitualmente una empresa pasa de los harapos a la riqueza y de esta a los harapos, habitualmente. No tienen medida. Será la segunda generación, será la tercera, será la cuarta. A cambio, hay historias de empresas de 700 años que funcionan con normas escritas. Hay una empresa suiza que lleva 700 años, así como hay una japonesa que lleva 1100 años, que funcionan como los catalans, l'hereu i els altres tots fora. Claro, eligen el hereu, los demás todos fora, y eso funciona. Y se demuestra en estas empresas, siempre que el hereu sea bien cogido, bien seleccionado, no entre el que diga el papá y la mamá y el... Tiene que ser bien elegido. Todos los negocios maduran y la vida media de las empresas es de 25 años. Eso está en las estadísticas. Por eso a la segunda o a la tercera generación se acaba. No solo porque la familia no funciona, sino porque el negocio ya no va y no ha habido emprendedores dentro de la familia que maduren el negocio y lo cambien y lo renueven totalmente, ¿no? Eso es otro punto de vista. Todos nos creemos los mejores. Los demás son masa municipal y espesa. Y eso no es verdad. Los demás pueden ser mejores y usted no se lo cree. Bueno, y ahora vamos al sistema un poco más complejo. Yo elaboré esta transparencia derivada de otra transparencia de un profesor americano que yo titulé Sistemas solapados. Y los sistemas que se solapan son el sistema familia y sistema negocio. El sistema familia, como veis, es este, y el sistema negocio es este. El sistema familia no puede ser el sistema negocio, porque el sistema familiar es una comunidad de vida y amor. Y el sistema negocio es una comunidad para la creación de riqueza, algo que se contradice, que se contrapone, una con la otra se contrapone. Porque la creación de riqueza no viene de la comunidad de vida y amor, viene del esfuerzo, y la comunidad de vida y amor a veces la mamá pues los malcría y no, es que eso no puede ser. O sea, lo que hay que ver es que el sistema de negocio está basado en resultados, en relaciones objetivas de trabajo, en conducta consciente y calculadora para sacar resultados de un plan estratégico, mirando al exterior, que es donde está el beneficio. Nunca dentro de la empresa hay ningún beneficio. El beneficio es cuando los demás compran nuestro producto y nos pagan. Solo así podemos ser capaces de tener una cuenta de resultados final que pueda dar beneficios para pagar a unos trabajadores y para pagar dividendos y sostener la familia. Y la empresa, el sistema de negocio gestiona el cambio. Para ser competitivos debe ser proactivo. Eso lo veremos después. Sin embargo, el sistema familia, comunidad, vida y amor está basado en emociones y en relaciones afectivas subjetivas. Eso no hay quien lo pueda discutir. Porque si no hay amor y no hay esto, no hay... por contra, aquí está basado en resultados. Aquí no está basado en resultados. Aquí está basado en que es el meu fill y prou. Conducta subconsciente.
aquí conducta consciente y calculadora. Porque claro, pasar del beneficio a la pérdida es algo tan simple como un suspiro. Tú gastas un poco más de lo que tienes y verás como no tienes beneficio. Es así de sencillo. Así que los funcionarios y los políticos así tienen las cuentas, gastan más siempre de lo que tienen y se creen que el maná viene de los impuestos y los impuestos son limitados, porque el dinero siempre es un recurso limitado. Por muchos cientos de miles de millones, ahora se llaman cientos de euros, que valen cientos de miles de millones de pesetas. La familia mira al interior de la familia y procura conservar todo lo que tiene, porque la familia es la familia, lo demás es lo demás que no me importa. Sin embargo, aquí está mirando al exterior, que es donde está el beneficio. Es la diferencia, ¿no? La familia minusvalora el esfuerzo necesario para el cambio, porque no quieren que nada cambie. Incluso cuando vienen esos chicos que vienen con mis niñas, ¿qué tíos tú? Por favor. Pero, hombre, por favor, ¿yernos de qué? No queremos que se casen siquiera, ¿no? Pero eso es imposible, porque al final se casan y queremos a los nietos. Bueno, y esos dos sistemas familia pueden producir sinergias y fortalezas según se vea, según se comporten y según compatibilicen esto con esto. Fricciones y conflictos entre los dos sistemas. Por ello hay una necesidad perentoria de una intercomunicación que suavice los conflictos. Y por eso hay que tener claro que hay que formar a la familia para que el sistema de negocio les permita vivir a toda la familia y a los sucesores y a los sucesores de los sucesores. Por ejemplo, Freixenet creo que tiene unos 300 años. Es una de las familias más longevas de España, pero hay más longevas. Yo alguna vez me encuentro en Valencia con alguna familia que tiene 200 años. Bueno, pero 200 años y casi ha desaparecido la familia y la empresa, y ha habido algún miembro de la familia que ha recuperado 120 años después y ha vuelto a reorganizarse. Es que me están buscando. Bien, y estas son las tres potencias: poder, dinero y amor. Esto es lo que produce todos los problemas dentro de la empresa familiar, son esas tres potencias: poder, dinero y amor. Todos quieren el poder, todos quieren más dinero. Bueno, y el amor, pues algunos lo manipulan para que vean en su propio beneficio. Y claro, pues por eso son tres potencias dentro de la empresa familiar, que pueden hacer mucho daño o mucho bien, según se haya orientado desde pequeños ese tipo de potencias, ¿no? Y claro, si ponemos todo lo que hemos dicho en un cuadro, que derivado de Davis y Taiguri por la doctora Bonney de Estados Unidos, tendríamos ya no un sistema empresa y sistema familia, sino ella también descubre un sistema propiedad. Es decir, las propiedades que tienen, que pueden ser diversas y múltiples, y crear problemas por tales propiedades. El sistema de los tres poderes aquí, que entonces dice planificar, gestionar las relaciones y comunicación entre todos. Eso sería lo que ella da como estudio. Y estas son las 12 formas que pueden adoptar la empresa familiar, 12 tipos de sucesión en empresas familiares. Primero es el emprendedor, que da a sus hijos, y este da a una sociedad fraternal de hermanos o a una sociedad de primos, que puede volver a ser sociedad de primos, o que puede venir a sociedades de hermanos solo porque desaparezcan los primos, o que puedan venir incluso a que pueda venir a ser emprendedor de nuevo porque haya un único propietario que al final se hace con todo y renueva la savia de la familia. Bien, hay aquí una cosa importante, que es la familia tiene que aprender, que necesita, todos tenemos que aprender, que necesitamos escuchar.
comunicación para la resolución de los conflictos es una materia para la que hay expertos con que asesorarse y que, bueno, pues es necesario como materia. La Biblia, vista como la historia de la contradicción humana y de los conflictos, es una buena maestra de este tipo de cosas. Pero en la Biblia se han visto todos, a través de los miles de años, de los 4000 años de historia que hay desde Abraham a nosotros, los conflictos se han dado y están en la Biblia casi todos. Nunca son todos porque el cálculo probabilístico de los casos son impresionantes. Bueno, y ahora ya empezamos a entrar dentro de lo que es la eficacia puede aprenderse. En primer lugar tenemos la imagen y el ejemplo de que cuando las personas vemos un problema, vemos una imagen, vemos algo, cada uno lo ve de una manera. Aquí en esta imagen, a poco que nos paremos, vemos la cara de un señor mayor que está enmarcada y la mano en el hombro, ¿no? Sin embargo, a poco que profundicemos, veremos que quienes han estado mirando de otra manera, le han puesto el ojo a eso, ven un labrador y su esposa pasando por un puente y un perro acostado en la calle. Y esto es la calle, no es la pechera del hombro Bien, hay otra expresión que es un día de domingo en New York, a las 11 de la mañana, un señor que se ha despertado sale a pasear. Baja al metro, se sienta a leer, porque se va a pasear al río, se sienta a leer y de repente bajan 4 o 5 niños y un señor. Y los niños empiezan con un balón, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y al final se les sale por las orejas a los niños y dice: oiga, señor, dígale usted a estos maleducados de los niños estos que no hagan tanto ruido, porque esto no es lugar para hacer tanto ruido. Y dice el señor: mire, señor, mi esposa ha fallecido hace media hora y los he sacado de la habitación donde está recién fallecida para que pasen y no vean el espectáculo. Claro, aquel señor se queda cortado porque él pensaba en sí mismo. Y sin embargo el padre había sacado a los niños y los estaba haciendo retozar para que se les olvidara que su madre había acabado de morir. ¿Qué cantidad de cosas pasan en la vida que nosotros pasamos por el lado creyendo que nosotros somos los perjudicados? Porque claro, nosotros siempre somos los mejores, los más importantes. O también aquel capitán de barco que va navegando por alta mar y de repente ve un foco de un barco allí delante a una milla y dice: por favor, señor capitán, corrija usted el rumbo porque vamos a chocar. Y aquel no hacía ni caso. Y se siguen adelante y dice: corrija, pero megáfono, corrija usted el rumbo. Mira usted, soy el farero, os cambio el rumbo, se pega una leche contra el faro. Que hay otras situaciones diferentes, ¿no? Bien, el sistema de comunicación tiene realmente, y es muy importante para la empresa familiar, tiene realmente el yo nosotros y el tú vosotros. Imaginaros la familia, una parte de la familia, o es un familiar, o es el grupo familiar, y otro grupo familiar o otro líder, que intentan comunicar, y que alrededor hay fuentes de ruidos, de múltiples ruidos. Los empleados que le hablan mal de la otra parte, el tren que pasa, el avión que... Bueno, pues, entonces, a poco que no entreveremos y pensemos en suspensión, podemos acabar en un lío y de las manos. Porque lo que realmente produce unidad y creatividad es esa capacidad de entreverar y
realimentarnos de lo que el otro está pensando, intentando nosotros entender lo que dice la otra parte. Y de eso puede salir una unidad y una creatividad diferente, que no estaba pensado, que no se preveía, y si no hubiera sido posible detener el pensamiento y suspenderlo momentáneamente, no hubiera entrado en nuestra cabeza la solución real de entender qué pensaba el otro, ¿no? La empresa es la única capaz de crear riqueza y empleo. Esto es algo que yo siempre he discutido, porque ni los sindicatos, ni los funcionarios, ni los políticos crean trabajo. Es mentira. Lo que pueden crear es empleados públicos que luego no saben cómo pagar, porque casi todos son amiguetes de los amiguetes de los amiguetes, que al final son millones de personas que hay ahí, y a ver quién cojones paga eso, perdona la expresión, a ver quién paga eso después, cuando ya son, en lugar de 700.000, 3,5 millones de funcionarios. Habrá que ver cómo equilibramos el quiere, no puede, ¿no? Al final, los tipos de alta dirección, el que es evidente que no vale y que la familia no lo sustituye, o incluso lo pone nuevo sabiendo que no vale, con lo cual la empresa no va, el que ni fu ni fa, es decir, no hace olas para que no le echen, o el proactivo, que siendo un buen profesional hace lo que se debe y empuja para crear riqueza. Solo ese tercero tiene algunas posibilidades de hacer sobrevivir la empresa. Como decía Aristóteles, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Siembra un pensamiento, cosecha una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Ese es un proverbio árabe que yo creo que vale la pena tener en cuenta. El carácter y el destino derivan de la propia voluntad de hacer y de esforzarse. Los hábitos son factores poderosos en nuestras vidas, dado que se trata de pautas consistentes, a menudo inconscientes, que de modo constante y cotidiano expresan nuestro carácter y generan nuestra eficacia o nuestra propia ineficacia. Dentro de la eficacia puede aprenderse, tenemos dos modelos. El que estamos viendo ahora es el modelo reactivo, que es el que siempre se ha creído que era el real. Es decir, al estímulo se supone en este modelo reactivo que a la persona le provoca una respuesta. Eso derivado del determinismo, lo que hacemos es derivado de lo genético, de lo psíquico, de lo ambiental. Y claro, la pregunta es, ¿podemos nosotros recrearnos o estamos predestinados al determinismo reduccionista? Bueno, hubo un psiquiatra que estuvo en los campos de exterminio, en el campo de exterminio de Auschwitz, judío, pero psiquiatra de profesión, muy cercano al cristianismo, que creó una escuela psiquiátrica que... Víctor Frank. Logoterapia. Víctor Frank. Víctor Frank, que él vino a decir que la proactividad definida era que al estímulo, a través de la libertad interior de elegir que tiene cada uno, formada en una autoconciencia, por la propia imaginación, por la conciencia moral y por la voluntad independiente, él era capaz de dar respuestas personales y eso es lo que le valió a Erich Fromm para imaginarse dentro del campo de Auschwitz, a punto de morir en la cámara de gas, donde murieron todos sus familiares en Auschwitz, imaginar que estaba dando una conferencia en Oxford o en Cambridge o en cualquier universidad del mundo, porque pensar, imaginar es libre y además es barato. Entonces él así sobrevivió
a la muerte en Auschwitz y fue capaz de salir de allí y crear una escuela de logoterapia que ha ayudado mucho a la gente, porque es posible con voluntad personal y con formación cambiar las cosas que a uno le están pasando y que no son determinadas, sino que uno se puede salir de su propia situación. Las personas reactivas se sienten influidas por su ambiente físico y social. Las proactivas crean su propio clima, es lo que decía Erich Fromm. Entonces él mismo vino a decir que había dentro de la eficacia puede aprenderse el círculo de preocupación y el círculo de influencia. Todo está dentro de un círculo, que somos dentro de nosotros mismos. El círculo de preocupación es las preocupaciones que nos invaden y que nos... Y claro, dice, hay muchas cosas que nos preocupan y sobre las que no tenemos ninguna influencia. Pero las personas proactivas centran sus esfuerzos en el círculo de influencia, en aquello en lo que pueden influir, y así salen de los problemas, evitando los problemas porque no puede hacer nada sobre ellos, y saliendo a las soluciones para influir en los demás positivamente. Y esa es la esencia de la escuela de logoterapia de Erich Fromm. Otra cosa que es muy importante es tener claro que el tener no da, sino el ser. Ya no esta ya lo hemos dado. Bien, al sistema familia, a los sistemas solapados les podemos añadir, estudiando a fondo la cultura de la familia y la cultura de la empresa. Digamos, a esto, ¿qué se añade para estudiar la empresa familiar? Se añade un estudio a fondo de lo que es la cultura de la familia a través de los tiempos, tratando de redactar lo que es la cultura de la familia y en qué habría que variarla para que resultara positiva para la empresa y para la familia. ¿Y qué es la cultura de la empresa y en qué habría que modificarla para que tuviera mejores beneficios y mejores resultados a largo plazo? Crear un fórum o consejo familiar. El fórum es cuando hay más, para cuando hay más de 10 miembros de la familia, ya se aconseja que haya un fórum que sería como una asamblea general, y un consejo familiar más reducido para que se pudiera, como un comité de dirección para que puedan funcionar, ¿no? Desde otro punto de vista, jurídicamente, hay que ver si se trata de una persona jurídica y no un negocio personal. Habrá que tener una Junta General de Accionistas y un Consejo de Administración, que es paritario con lo que requiere la familia. Bien, y aquí lo que hay que hacer es aprender a negociar y consensuar todas las cosas, y aprender que echar las patas por arriba no soluciona nunca nada. Y desde ese punto de vista, aprender a negociar y consensuar, existen técnicas que se pueden aprender, y la eficacia puede aprenderse, y luego estudiar la planificación estratégica de la visión y la misión de esa etapa familiar, de esa generación, cuáles serán sus órganos de gobierno y de gestión, decidirlos. La familia, los sucesores, deben estar en esta definición. Los padres deben estar observando qué pasa y cada 3 meses o cada 2 meses, según sean el número de reuniones y los avances, los padres deben estar enterados de qué es lo que está pasando, como en un consejo asesor de los jóvenes. Una comunicación y resolución de conflictos. El protocolo del que hemos oído hablar en algunas ocasiones no es más que la constitución de ese país como protocolo a esa familia. Así se ha dado a llamar protocolo, pues eso, protocolo. Es como la constitución europea. Son las reglas que se dan para vivir y sucederse dentro de la empresa, y cómo serán sus órganos y cómo se votará o no se votará. Uno aprenderá que lo mejor para la empresa es que no tengan que votar nunca,
sino que toma las decisiones por consenso. Ahora se dice que las decisiones por consenso son las decisiones menos creativas. Y claro, el consenso pues hace que tengan que dar el visto bueno a todos, con lo cual siempre serán las más conservadoras y las menos creativas. Por lo tanto, atención. ¿Cómo será la sucesión? ¿Cuáles son los aspectos jurídicos, fiscales y económicos que habrá que tener en cuenta? La competitividad. ¿Cómo será la calidad y la innovación para que la empresa subsista? ¿Y cómo iremos hacia la empresa inteligente? Yo quería deciros aquí que en el principio de la dirección de Lladró tuvimos que imaginar cuál era el dónde queríamos ir. Descubrimos que había una variable que nos podría ayudar. Por ejemplo, hay una variable en la industria cerámica que es que las piezas buenas y las piezas malas tienen un porcentaje 75-25 y a veces 70-30. Es decir, que el 30% van a destríos y el 70% van a venta porque son buenas. Bien, en la medida en que fuéramos capaces de mejorar esa razón 70-30 y pasarla a más, sería nuestra cuenta de resultados. Y todo lo que había que hacer era introducir una cultura de la honestidad hacia adentro, una cultura del esfuerzo y una cultura de menos bajas. Y todo eso no se hace en un día ni en dos. Por lo tanto, había que hicimos muchas cosas. Yo me acuerdo una vez en Australia, bueno, primero, había esto dicho uno a uno, no parecía que termináramos, había que decirlo en grupos, porque si tenías que decirlo a 3.000 estábamos arreglados. Entonces empezamos a decirlo primero por grupos de 50 en 50 y luego ya vinieron las comunicaciones, las películas, los films. Bueno, entonces lo primero era, ¿ustedes quieren el puesto de trabajo? Si quieren el puesto de trabajo, demuéstrenlo, limpien su puesto de trabajo. Pues claro, una de las cosas que tenía la cerámica era que si uno tenía la mano sucia y tocaba la pieza, la había pringada, era una baja. Por lo tanto, manos limpias, puesto de trabajo limpio, aseguraba menos bajas. Seguimos investigando y vimos que las partículas de suspensión en el aire, sobre todo en los tiempos de el calor del poniente, ya se sabía que los tiempos de poniente eran creadores de bajas. Entonces dijimos, vale, estudiamos qué valía el climatizar todas las fábricas y pusimos la climatización de todas las fábricas. La climatización se pagó en 2 años. Se pagó en 2 años ella sola, de los beneficios de las bajas. Eran decisiones que ibas tomando sobre la marcha para mejorar la producción. Me acuerdo que una de las últimas cosas que yo tuve que hacer en Australia, y me encontré una pieza de esa, la carroza con los que ayudaban a la carroza con aquellos sombreros, pues había una cabecita que estaba con un uñazo en la cabecita. Me pilló en Australia y me dijeron, oiga, esto no es correcto. Efectivamente. Oye, le dije al tendero, trae un señor que filme lo que voy a hacer y luego me dais la... Y yo cogí así y la dejé caer. La pieza aquí valía 1 millón de pesetas. Pero en Australia, en la tienda, para vender valía 7 millones de pesetas. Eran transportes, seguros, fletes. Una costumbre que tienen los comerciantes de doble valor, 7 millones. Claro, yo rompí 7 millones. Y cuando llegué aquí, pasé la filmación de 50 en 50 y les dije, mirad, la persona que le dio el uñazo cuando la cabecita estaba sin pegar en el cuerpo del paje, valía 100 pesetas.
Solo que la persona que tomó la decisión de poner esa cabecita no la hubiera puesto, no hubiéramos tenido que tirar 7 millones de pesetas. ¿Lo pescáis o qué? Lo pescaron perfectamente. Total, llegamos al 95% de buenas y 5% malas. Eso era un emporio de riqueza tremendo, vamos. Bien. Cosas recomendables a hacer en la empresa para la sucesión y la supervivencia de la misma. Primero, la familia. Lo que hay que hacer es primero identificar el potencial de los familiares y directivos, es decir, quién vale y quién no vale, de manera que pronto se sepa quién no va a ser nunca directivo de la empresa y quién tiene posibilidades. Y eso no lo dice cualquiera, eso lo dice un psicólogo, eso lo dicen los mismos familiares, pero lo dicen escribiéndolo, no, para que se comprometan a decir realmente si vale o si no vale y por qué no vale. Pero claro, eso está avalado por un psicólogo, por el test de un psicólogo y por sus estudios, las notas, etcétera, sus relaciones sociales con los hermanos y primos. Segundo, hacer los planes de carrera que cada una de las personas que valen tienen que hacer. Tienen que hacerse un plan de carrera para que ellos puedan estar preparados y todos en la línea de salida de ser los que hemos decidido que tienen posibilidades. Tercero, un consejo de familia que vigile eso. Y cuarto, un protocolo, como hemos dicho antes. Protocolo es la constitución a país, protocolo. En la empresa habrá que formar un consejo de administración que, si puede ser, tenga algún, depende de la empresa, la categoría, la calidad de la empresa, la categoría y el tamaño de la empresa, un consejo de administración que tenga 1 o 2 consejeros externos que puedan ser testigos de las tonterías que pretenden hacer algunos de los padres y que entonces sean capaces de decir, oye, eso es una tontería, y que además no vivan de la empresa, sino que ellos viven ya sin estar en la empresa, lo de la empresa es un añadido y por lo tanto no van a perder nada si los mandan a fregar el párrafo, claro, corren el riesgo. Lo más normal es que los padres, cuando le dices la verdad, te suspendan. Entonces, formación directiva homogénea del equipo directivo del futuro, familiares y no familiares. Hay que tener en cuenta que en la empresa familiar, en la dirección, debe haber familiares y no familiares. Depende del tamaño, de nuevo. Una empresa pequeña, pues con un familiar. Habrá que hacer un plan estratégico de la empresa para la nueva etapa. Y en la familia de la empresa busque y encuentre un consejero externo que sea capaz de ayudarle a hacer todo lo anterior, como hemos dicho. Bien, y en esto, esta es la última transparencia. Me la dejo la última porque es un poco más complejilla, pero bueno, yo creo que se entenderá perfectamente. Hemos dicho que en la estrategia, el plan estratégico había que hacer. Yo tengo en mis libros, hay un plan estratégico, los documentos suficientes para hacer un plan estratégico siguiendo los pasos que se marcan en ese documento. Es un documento que yo he utilizado para hacer reales planes estratégicos reales. Entonces, una de las cosas que tiene que hacerse es fijar dónde estamos hoy. Es decir, primero, ¿qué necesidades tiene el cliente? Hay que averiguar cuáles son las necesidades de nuestro cliente para intentar servirlas lo mejor posible. Y eso hay que hacerlo con suficiente detalle, haciendo una encuesta entre ellos, preguntándoles, yendo a visitarles, pidiéndoles información. La gente colabora bastante bien. Y luego, ¿cuáles son nuestras capacidades? Estudiar cuáles son nuestras capacidades y ver en qué, este verde es en lo que interactúan las capacidades con las necesidades,
Y lo que hay que hacer es saber que siempre hay cosas que hacemos que no compra nadie y que son un sobrecoste, por aquí y por aquí. Es decir, hay capacidades que no cubrimos para nada, que no necesitamos para nada, y necesidades del cliente que no cubrimos. Por lo tanto, hay que descubrir qué necesidades del cliente podemos cubrir, porque no nos costará nada, ya que estamos haciendo el servicio y no sirve, estamos haciendo el gasto y no sirve para nada, y qué capacidades no tenemos que abandonar para no hacer gasto innecesario. Eso es gráficamente lo que hay que hacer para los clientes. Hay que tratar de conocer los 10 principales competidores. ¿Quién son cada uno de nuestros competidores? ¿Qué hacen? ¿Qué ventajas competitivas tienen? ¿Por qué son competidores nuestros? ¿Y por qué no les ganamos nosotros a ellos en lugar de ellos a nosotros? Hay que tener en cuenta que en general esta operación no se hace. Ni se hace esta, ni se hace esta. Entonces hay mucho ganado si se hace en serio los dos trabajos. ¿Quién es mi competencia? ¿Por qué está en el mercado? ¿Qué ventajas competitivas tiene que no tengamos nosotros? ¿Qué creatividad tiene que no tengamos nosotros? Y con eso tendremos la dimensión mercado-producto. Habría que ver cuál es nuestro entorno futuro. Hay que investigar, estamos haciendo futuribles. Los futuribles no es más que traer el futuro al presente. Y ese es un ejercicio que la gente adquiere experiencia en él cuando lo hace varias veces. La primera vez es una locura, porque uno no es capaz de percibir, no es capaz de traer el futuro al presente. Pero cuando ya lo ha hecho varias veces y además con éxito, el hombre aprende y le da ilusión hacer el ejercicio, porque cada vez descubre cosas, los descubrimientos de las personas que emprenden y son creativas, no son más que traer el futuro al presente, porque hay huecos que el futuro creará y nosotros deberíamos cubrir antes de que llegara ese futuro. ¿Cuáles son nuestros valores? Y por otra parte, ¿cuáles son las oportunidades y amenazas futuras? Con eso, ver la visión y misión. Es un análisis DAFO, vamos. El análisis DAFO, claro. Y yo creo que ahí, ya a partir de ahí, ya solo tenemos que ver, porque con esto estaría establecido cuál es dónde estamos hoy, y sabiendo dónde queremos ir, que esa es una función del liderazgo, del líder y del equipo directivo, no solo del líder. ¿Dónde queremos ir? Queremos triplicar las ventas en los próximos 5 años, por ejemplo. Una cosa que es fácil de decidir, no siempre es posible ni es tan fácil. Y entonces lo que tiene que hacer la dirección, una vez establecido dónde estamos hoy y dónde queremos ir, es cómo iremos y llegaremos allí, con qué gasto de recursos llegaremos allí. Bien, yo diría que con esto termino la sesión de hoy, espero que en tiempo y forma, y os agradezco la atención que veis. Muchísimas gracias. Yo tenía una pregunta, por lo menos tenía una pregunta. ¿Qué opinas? O sea, toda la explicación de la empresa familiar es clarísima, los protocolos que yo creo que vienen funcionando en muchísimas empresas familiares y que ha sido un paso adelante. Pero la experiencia, por ejemplo, de Inditex, o sea, que una Mancio Ortega se haya salido de todos los protocolos familiares y de toda la tradición, separando lo que es los propietarios de la empresa y los accionistas mayoritarios, como puede ser él, o su primera mujer, o su hija, etc. Y luego, sin embargo, toda la línea de gobierno, que dice Pablo Isla, consejero delegado y algo que quieras, y es un hombre externo. Y entonces, por un lado ha quedado la propiedad, por otro lado ha quedado la gestión. Eso, ¿cómo lo ves tú y qué experiencia hay? Porque no debe ser la única. Hay que tener en cuenta que Pablo Isla llega hace 4 años, no más, o 5. Sí.
todo el empuje lo dio... Exacto, pero en vez de contar ahora con que su hija va a ser una experta, o sea, lo que está... Yo creo que la historia demuestra es que la hija o el hijo de un empresario no tiene por qué ser buena empresaria o buen empresario. Y el nieto mucho menos, y el bisnieto muchísimo menos, ¿no? Es decir, entonces hay mucha empresa familiar que ha nacido en la segunda generación, se ha tambaleado y la tercera ha desaparecido. Y el desastre es cuando el padre no se da cuenta, de eso, el líder no se da cuenta de que tiene que hacer eso. Porque el de Inditex se ha dado cuenta y ha puesto a Pablo Isla. Entonces, es que en esta línea, o sea, yo no sé si hay que avanzar mucho más en la empresa familiar, yo por lo menos a veces lo pienso, que esa es una línea de trabajo que se podría, o sea, no solo tener en los consejos de administración unas personas que evidentemente tienen su vida resuelta, como muy bien decías, pero están como asesor externo y echan una ayuda porque pueden hablar sin ser miembros de la familia. Pero no solo eso, sino separarlo completamente. En muchas ocasiones, ¿por qué no? Pero eso no es más que lo que acaba de hacer Volkswagen, sacando a BMW, el mejor líder que tenía dentro de BMW, se lo ha llevado y lo va a hacer CEO de Volkswagen. Y si se descuida, el Pitch, que está siendo presidente, va a ser sucedido por este hombre en poco tiempo. ¿Por qué? Pues porque han ido a buscar al mercado a la persona que le podía ayudar y la han acertado. Bueno, pues aquí no lo acierta. Porque... O sea, que eso es práctica habitual. Eso es práctica habitual, claro, eso es práctica habitual. Está bien, está bien. Lo que pasa es que hay que ir con cuidado porque hay excesivamente ambiciosos. Lo que hay que hacer es que cuando se coja uno de fuera, si no quiere que se le marche cuando ya sabe todo lo del negocio, es pagarle bien, es decir, sin límite. Y claro, pues Pablo Isla está siendo, pues cobrando con acciones, cobrando dividendos como los cobra el fundador. Claro, por ejemplo, ¿quién fue el que se salió? El vasco aquel que es... Pedro López. Super López se salió de la General Motors, creo que era, ¿no? General Motors, porque él creía en su proyecto y los de General Motors no le apoyaban, y entonces se fue a su País Vasco y se creó su compañía de coches que allí está funcionando, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues que no dan salida a las aspiraciones de un buen elemento, ¿no? Porque entonces Pedro López podría haber sido presidente de la General Motors, bueno, si no presidente CEO y si no, pues para que no se hubiera ido. Pero claro, aquellos no supieron ver que Pedro López es que se iba. Luego le acusaron de haberse llevado, de haber robado, sí, pero ya lo habían perdido. Eso antes para que se quedara. Y los errores existen en todas partes. Los errores existen en todas partes, más en empresas familiares, porque además las empresas familiares son millones. El nacimiento de las empresas casi siempre es una familia. Un padre que luego crea una familia y que luego tiene éxito. Y luego, porque lo que no se cuenta es los que no tienen éxito, que también son millones. Entonces todo lo que sucede a continuación de la creatividad y el éxito, todo está condicionado a lo que haga a partir de ahí el fundador. Si tiene visión para todo, no es fácilmente compatible que uno tenga todas las cualidades. Cuando uno tiene todas las cualidades pasa con lo que pasa con el Inditex, que las acierta hasta ahora todas. Porque ha apartado a la hija, la mujer, creo que ha fallecido la esposa, creo que ha fallecido. Pero hace este año, sí. Pero que bien, pero la hija la ha apartado, se queda con él en el consejo, pero el que manda es Pablo Isla, y a Pablo Isla le ha educado para que lo pueda, está con él, y Pablo Isla funciona. Pablo Isla, el de Inditex, ha sido capaz de amortiguar su ambición y de alimentar, matar la ambición, vamos, pagando lo suficiente. Y claro, no todos son capaces de hacerlo del Inditex, por eso tiene nada, hombre. Es lo mismo que
No, pero en HL también se habla de esa fórmula. Desde otro punto de vista, no, es que no hay fórmula, la condición humana es tan compleja. Es que es verdad que somos diferentes cada uno. Es que es verdad que somos diferentes cada uno. Y no veas cada agrupación, es que es diferente porque la conjunción de las personalidades da... Entonces todo depende del líder que haya a la cúspide, que las cosas vayan a ir bien o vayan a ir mal. Es otro caso como el de Mercadona, ¿no? Yo he conocido a Mercadona en Nuevo Centro, yo presidente de Nuevo Centro y Juan Roig de vocal del Nuevo Centro, teniendo 3 tiendas que tenía entonces, la tercera en Nuevo Centro. Año 82. Se inauguró en octubre, creo que es el 19 de octubre de 1982, 3 tiendas. Ahora tienen 1.600 o 1.700, ¿no? Bien, no todos son Juan Roig. Sí, sí, la primacía de la persona. Juan Roig ha hecho que se aparten todas las hijas y que bueno, pues él tiene lo que tiene y él cambia continuamente de directivos hasta que un día se asentará y tendrá, porque el ya no empieza a no tener edad, empieza a tener edad de el sustituto. Bien, pues nada. Pues si muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta, así más. Vicente, muchísimas gracias. Ha sido un placer.